Hola, ¿cómo están? Me presento, soy Regina Galván, presentadora el día de hoy de nuestro podcast, Tu Podcast, el día miércoles 3 de abril, con nuestros acompañantes, integrantes y presentadores sobre temas de competencia comunicativa que nos van a hablar y quienes nos van a hablar, que serán Fernanda García, Eduardo Vera, también nos acompaña Diego Lastra, Gerardo Valdés, y yo que les daré esta pequeña introducción que vamos a hablar sobre la competencia comunicativa y sus elementos y sus interacciones con diversos contextos como académico, profesional, familiar y social, que se verán más desarrollados en adelante durante este podcast que va a tener muchas especificaciones a lo largo. Desde este inicio, ahora Fernanda, ¿nos puedes hablar un poco sobre lo que son las competencias, por favor? Hola, claro, sí, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy hablándoles un poco acerca de este tema. Creo que es un tema súper interesante y es clave para alcanzar el éxito del mundo actual. Bueno, para introducirnos un poco en el tema, yo les voy a platicar un poco sobre qué es una competencia. ¿Alguna vez se han preguntado qué significa ser competente? Bueno, una competencia es un término multidimensional que abarca muchas cosas, abarca habilidades, abarca conocimientos, abarca aptitudes y actitudes necesarias que son pues muy importantes, son necesarias para desempeñarse eficazmente en cada contexto específico. Las competencias van más allá de las meras capacidades técnicas, incluyen capacidades de adaptarse a diversas situaciones, de resolver problemas, comunicarse de manera efectiva y trabajar en equipo. En un entorno laboral, por ejemplo, una competencia implica ser capaz de cumplir con responsabilidades del puesto, alcanzar metas, contribuir con el éxito organizacional. Hay dos tipos de competencias, que son las competencias técnicas, que implican realizar tareas, y las competencias blandas, que son más allá de hacer, son más de ser, son ser líder, es liderazgo, empatía, resolución de conflictos. Y estas son muchísimo, muy importantes porque son más valoradas en el ámbito laboral, por ejemplo, ya que son de gran importancia para la colaboración y el desarrollo de relaciones interpersonales. Sí, claro, yo creo que tan importante como es conocer el significado de competencia, también creo que es importante reconocer la diferencia entre competente y competitivo. Para que la audiencia entienda de manera fácil y rápida, podemos decir que competente se refiere a la capacidad de realizar una tarea eficazmente. Mientras tanto, competitivo se refiere a la disposición de competir y destacar en un entorno competitivo. ¿Qué quiere decir esto? Una persona puede ser competente sin ser necesariamente competitiva y viceversa. Significa que son dos cosas contrarias, o más bien no contrarias, pero no se relacionan tanto como uno creería. Al igual que es importante saber los elementos que componen la habilidad lingüística de hablar, porque eso también nos permite tener una mejor comunicación con nuestro entorno, ya sea gracias a sus diferentes elementos como puede ser fonología, gramática, vocabulario y la fluidez, así como la pronunciación y entonación, hace que podamos dar un mensaje y que nuestro receptor lo pueda entender de manera clara y concisa. Claro, y por ejemplo, hablando un poco sobre competente y competitivo, creo que realmente relacionamos competente y competitivo con competencia, ¿no? Competencia, pero hay que diferenciar competencia de competitivo y competencia de competente, porque no son lo mismo. Competencia de competente es saber hacer, saber ser eficaz, y competencia de competitivo es realmente pues una competencia en sí, ¿no? O sea, ver quién es mejor y quién hace mejor las cosas. Pronto de lo que anda comentando mi compañero, de las habilidades lingüísticas, tanto de hablar, de escuchar, y quisiera yo específicamente hablar un poco acerca de la habilidad lingüística de escuchar, porque a mí se me hace bastante interesante el tema, porque cuando uno piensa en escuchar, uno solo se imagina algo así como que, bueno, solo es tal vez poder oír a la gente decir cosas o lo que uno quiera, ¿no? Pero en realidad yo lo veo más bien como que la habilidad de escuchar es la habilidad de poder recibir información y la habilidad de poder procesar la información. Y eso no solo se limita por ejemplo, a poder oír lo que la gente dice, ¿no? Sino también podría ser entender lo que dice la gente, poder poner en el contexto apropiado lo que nos están diciendo. Y no solamente es escuchar, sino, por ejemplo, en el caso de algunos contextos como zonas digitales, o tal vez el momento de leer y cosas así, es poder recibir la información que se nos da, tal vez en forma de texto o de alguna otra manera, y poder entender esa información. Claro, y de la misma manera que de
recibir información se trata también, aparte de escuchar, hay que saber leer. Y yo creo que una de las habilidades lingüísticas que más tengo desarrolladas es la lectura. Siento que, pues desde chica yo he leído, entonces siento que es de las habilidades que más resaltan para mí. Y realmente siento que hay 5 elementos en la lectura que son muy, muy importantes y creo que hay que saber diferenciarlos. Tenemos, por ejemplo, creo que son la decodificación sería el primero, que sería la capacidad de reconocer y comprender palabras escritas. Siento que, por ejemplo, cuando estamos chiquitos, no tenemos la capacidad de decodificación, no podemos definir una A como una A, nada más es un jeroglífico para nosotros y ya tenemos que tener la capacidad de decodificar todas estas palabras para que no solamente sean símbolos, sino que tengan realmente pues un significado. También tenemos la comprensión, que sería pues entender el significado del texto leído. Esto sería pues para poder extraer la información, ya no sea ni siquiera de manera explícita, sino también la implícita, poder hacer inferencias y poder conectar un punto con otro, conectar información para poder de conocimientos previos conectar con información nueva. Podemos también tener la fluidez, que sería la capacidad de leer con rapidez y precisión. No solamente poder, ya no sería pues hablar o leer rápido, no, o sea, sino hacerlo bien, o sea, leer con rapidez, pero hacerlo con precisión. También tenemos el vocabulario, en donde gracias a todo el contexto que tenemos un montón de palabras, conocemos un montón de palabras y gracias a eso podemos conocer otras que realmente pues no son de nuestro conocimiento. Esto me pasa mucho cuando estoy leyendo un libro, por ejemplo, y aparece una palabra nueva que no conozco, pero gracias al contexto puedo entender más o menos, inferir a qué se le puede referir esa nueva palabra. También tenemos el quinto elemento, que creo que es súper, súper, súper importante, que son las estrategias de comprensión. Estas técnicas y enfoques, pues son para mejorar la comprensión de la lectura. Estas nos las han aplicado desde chiquitos, desde que estamos en el kinder, desde la primaria, como hacer predicciones, ¿no? Desde que, a partir del título, ¿de qué crees que va a tratar el tema? Y así, esto nos ayuda para, pues, poder mejorar la lectura. También podemos hacer preguntas, resumir información, visualizar conceptos, y esto, pues, para mejorar nuestra retención de la lectura, de los textos. Todos estos elementos se encuentran, se relacionan, están interactuando siempre de manera dinámica para mejorar el proceso de la lectura y hay que saber entenderlos, hay que saber comprenderlos, pues para poder convertirlos en un lector más competente y pues más eficaz. Claro, todos estos puntos son totalmente importantes. Por eso mismo también es muy importante el saber escribir, el desarrollar la habilidad lingüística de escribir. ¿Por qué? Pues bueno, si no escribimos, pues no hay nada que leer. Así como la escritura y el lenguaje, pues están muy relacionados, pues porque son dos habilidades artificiales que como humanidad, pues hemos desarrollado, ¿no? O sea, no es como escuchar y hablar, que es algo natural, es más algo que inventamos desde tiempos primitivos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues escribir pues no solo son letras, sino también ha sido interpretar símbolos. ¿Por qué? Porque es parte de esta habilidad, interpretar símbolos. Una de las características que pues más, ¿cómo se llama? Más resalta sobre la escritura es que sirva para expresar ideas mediante pues letras, imágenes, símbolos para comunicarlos correctamente y se complementa con la lectura. Digo, tenemos que saber leer para poder escribir y saber escribir para poder leer. Es muy importante esto. Claro, siento que todas estas habilidades lingüísticas están interrelacionadas entre ellas y siento que todas tenemos una más desarrollada que otra, pero es muy importante tenerlas todas desarrolladas. Voy a trabajar en todas porque pues es realmente la manera en la que nos comunicamos, es la manera en que nos relacionamos con otras personas y tenerlas bien relacionadas, tenerlas bien desarrolladas es súper, súper, súper importante para poder relacionar, para poder tener mejores relaciones, para poder llevar más allá nuestras relaciones interpersonales y es muy, muy, muy importante pues trabajar en ellas cada día. Me parece correcto lo que dice Fernanda, puesto que conforme al hablar, escuchar, leer, es algo esencial, nuestra base de raíz como personas, al saber que hay una existencia que sabe la acción, que puede predecir nuestro contexto e inferir con simplemente la vista y escuchar a la persona que nos quiere transmitir en un chasquido, en un chasquillo de dedos, pues es súper importante, como dicen, que es el concepto de las competencias para saber con exactitud a dónde te vas a dirigir, quién eres y cómo lo vas a lograr con todo esto y las habilidades que se pueden desempeñar. Creo que
En mi caso, particularmente, podríamos decir que todo lo que hemos dicho, lo de saber y saber hacer, lo de las habilidades lingüísticas, hablar, escuchar, leer, escribir, diferencias entre ser competente, competitivo, y todo lo que hemos dicho, podríamos entonces decirlo que es como una, eso podríamos definir lo que es la competencia comunicativa y termina siendo algo que todos, cierto, vamos a tener que usar en algún punto u otro, porque podemos decir, pues, ¿qué me importa a mí, verdad? Pues podría decir lo que se me da la gana, pero competencia comunicativa, entonces podríamos tal vez decir que es como una manera de poder analizar la manera en la que nos estamos comunicando y cómo poder hacerlo de una manera más eficiente y más fácil de entender. Por ejemplo, en un contexto académico, podríamos tal vez entonces definir la competencia comunicativa como la manera que la habilidad de poder interrelacionarnos con cualquier contexto académico en el que nos encontremos. Por ejemplo, tal vez estamos en alguna especie de carrera o estamos haciendo alguna especie de estudio, por lo que ustedes quieran, y pues diferentes zonas académicas van a tener diferentes contextos y diferentes formas en las que se expresan debido a lo que están estudiando. Tal vez alguien que esté estudiando matemáticas resulte que va a necesitar saber mucho acerca de números, acerca de fórmulas, acerca de conceptos matemáticos y poder saber cómo utilizar esos conceptos y poder comunicarlos es importante. Y bueno, pues también hay otros contextos, pero en particular no sé qué opinen de eso. Claro, claro. Así como en el contexto académico, creo que en el contexto profesional es muy importante tener desarrolladas habilidades, pues, verbales y no verbales, por ejemplo, el dominio de diferentes medios de comunicación, que realmente son basados en el contexto, pues, profesional, realmente en cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos en el contexto profesional, ya sea con correos electrónicos, con reuniones, con presentaciones, con comunicaciones escritas como las circulares y cosas así. Creo que es muy importante tener bien desarrollados estas capacidades para poder interactuar de manera efectiva y adecuada pues, en un entorno laboral, ¿no? Cuando estamos trabajando. Cuando nosotros lleguemos a trabajar, creo que va a ser muy importante poder conocer cómo comunicarnos de manera efectiva para poder llevar nuestras relaciones laborales a un mejor lugar. Creo que tenemos que saber desarrollar nuestras capacidades para interpretar y responder adecuadamente a las señales sociales y culturales que nos vamos a presentar en el trabajo. Tenemos que saber interpretar el lenguaje corporal, por ejemplo, las normas de cortesía o las diferencias culturales en la comunicación que vamos a tener que conocer, que presentar. Por ejemplo, cuando estemos en el trabajo, pues va a ser completamente diferente estar en la escuela. Las normas de cortesía son completamente diferentes. No te vas a relacionar con un compañero de trabajo de igual manera que con un compañero de la escuela. O sea, tenemos que saber las diferencias de comunicación entre compañeros, entre jefes. O sea, es muy importante conocer estas diferencias, diferencias de cortesía, diferencias culturales. También es muy importante tener diferentes capacidades, diferentes aptitudes, por ejemplo, la capacidad de negociar o de persuadir o de resolver conflictos para poder, por ejemplo, trabajar en equipo de manera efectiva. Todo esto es para poder llevar nuestras relaciones a un mejor lugar, poder desarrollar nuestras habilidades interpersonales para volverlas sólidas, para poder desarrollar nuestra empatía y para poder desarrollar nuestra capacidad de gestionar situaciones difíciles. Me gustaría hacer un comentario acerca del contexto profesional y las habilidades lingüísticas en la capacidad de comprender y utilizar el idioma de manera efectiva, ya que con eso nos podemos entender y va más allá de simplemente conocer el vocabulario y la gramática, para poder conocer el contexto de las cosas y saber inferir con un previo conocimiento en situaciones reales, cuando se trata de entender las sutilezas del lenguaje, como la entonación, el registro y el contexto cultural para comunicarse de manera clara y precisa, como podría ser un ejemplo, alguien con una sólida competencia lingüística que pueda adaptar su discurso según el público al que se dirige, ya sea formal o informal. Además, implica la habilidad para interpretar correctamente el lenguaje no verbal y las expresiones idiomáticas. En resumen, este contexto lo podemos interpretar como la competencia lingüística, que es tanto el saber el idioma como saber usarlo en diferentes contextos, en situaciones, lo que permite una comunicación fluida y efectiva en cualquier entorno. Claro, en todos los entornos es muy importante, pues, las competencias comunicativas, y también es muy importante en el contexto familiar. ¿Por qué? Pues, porque es la base de la sociedad, ¿no? O sea, somos seres sociales y, pues, nuestro núcleo, pues, es la familia. Y nada más para platicarles así bien rápido, como un ejemplo, es una película que se llama Historia de un matrimonio,
en donde tenemos a Charlie y Nicole, que son pues dos esposos, están casados, y pues ellos se enfrentan como que una pequeña crisis en su matrimonio, bueno, pequeña entre comillas, en donde pues Charlie es director y Nicole pues es actriz y trabaja con Charlie. En su matrimonio pues se ve un poco tenso y Nicole se siente triste porque pues ha empezado a crecer la carrera de Charlie como director y ella como actriz se queda un poco a un lado, ¿no? Se siente como que estancada, como que ella no progresa en lo personal. Y pues van con un mediador pues, para hablar con sus problemas y todo esto. Entonces el mediador les pide que pues hagan cartas, ¿no? De qué es lo que le gusta de la otra pareja para poder comunicarse de manera escrita. Y a Nicole elabora su carta y el mediador les dice que pues, se la platican a la otra persona, ¿no? Y pues Nicole lo rechaza esta propuesta y se va de la terapia. Y resulta y acontece que para no hacerles el cuento largo, pues ya no quieren estar juntos. Nicole ya no quiere estar con su esposo Charlie y Charlie pues ya no quiere estar con Nicole. Resulta que tienen un hijo. Y pues esto es un problema grande para ellos porque no quieren que la ruptura de este matrimonio pues sea algo perjudicial para su hijo. Entonces tratan de hablarlo, tratan de ir a terapia, pero pues al final no se puede y pues terminan yendo con abogados para la manera, de, por así decirlo, de resolverlo de una manera un poco más difícil. Y pues al final no se resuelve con abogados. Al final ellos tratan y tratan y tratan, pero pues no llegan a ningún acuerdo más que cuando se ponen a platicarlo, a platicar sobre las condiciones, a platicar sobre cómo hacen un matrimonio, cómo se sienten ellos mismos. Hasta que cuando ellos dos se ponen a platicar y a conversar y a darse a entender, es cuando pueden resolver ese problema y se separan de una manera muy bonita, muy eficaz y sobre todo pues de una manera eficiente en la que no se perjudica a nadie. Y pues llegaron a este acuerdo pues platicando sobre todo. Algo en mi opinión que también quiero de comentar, ahorita que estabas platicándonos de lo que de la película es de los contextos sociales que estaban ocurriendo ahí, y también en mi opinión algo importante en todo esto es, además del contexto familiar, profesional y académico, estaría el contexto social, que termina siendo, en mi opinión, una forma de poder encircular todos los contextos anteriores, porque pues esto ya involucra a la sociedad en general y eso es algo más grande, involucra muchas cosas. Está tal vez la manera en la que se comunica entre un grupo en específico y otro grupo en específico, y la manera en la que estos grupos se comunican entre sí, y pues estas diferentes interacciones terminan formando lo que nosotros llamaríamos a la sociedad. Y ahí tenemos, por ejemplo, tal vez algún grupo eh, que nos sería un grupo económico, y cómo ellos se comunican entre sí, cómo comunican sus necesidades, cómo haciendo saber lo que les gusta, lo que no les gusta, y eso termina interactuando con otros grupos, lo que les gusta, lo que no les gusta, y saber cómo poder manejar todo eso, cómo poder navegarlo, es sumamente importante en la vida. Y podríamos tal vez intentar decir, pues no es de mucha cosa, pero pues la verdad sí lo es, porque vamos a estar haciendo esto básicamente toda la vida, y ahí tenemos cosas, no solamente ya de grupos sociales, económicos, sino tal vez de diferentes regiones de un mismo país, o las interacciones entre un país y otro país. Y eso, aunque eso ya es algo más grande, pero sigue siendo parte de esto, ¿no? Y pues creo que poder tener esto en mente nos va a ayudar bastante en el futuro. Claro, todas las habilidades, creo que siento que todas las habilidades nos impulsan, nos llevan a desarrollar todas estas competencias comunicativas, y siento que es muy, muy, muy importante saber cómo relacionar todas estas, cómo desarrollarlas, cómo llevarlas a cabo para poder expresarnos, poder desarrollar nuestras relaciones interpersonales entre personas, entre el trabajo, en lo social, entre lo familiar. Es muy, muy importante saber cómo comunicarnos de manera eficaz para poder desarrollar nuestras relaciones. Sí, ese entorno, esto muy, nada limitado, salen muchos lenguajes, muchas formas de expresarnos. Todo esto ha quedado de una manera muy explícita en la que se entiende todo. Y me gustaría dar un pequeño cierre a esta conferencia. Estoy muy agradecida con el espacio, como podría decirnos nuestro compañero Diego Lastra. Sí, la verdad es que se agradece mucho que nos den un espacio para poder compartir acerca de un tema tan importante.
Así que muchas gracias por escucharnos. Ha sido un agradecimiento total por entender cada uno de los conceptos, apuesto que se hayan desarrollado internamente para pensarlos a futuro, algo que se nos vaya a desarrollar, que podamos desempeñar mejor. Si no lo teníamos bien comprendido, pues más a futuro se va a desarrollar y aplicarse de manera profesional, social, de todas maneras interpersonales. Y ha sido un agradecimiento a todos nuestros compañeros que hablaron y expusieron sus puntos de vista, hemos comentado. Se agradece toda esta fondo de investigación y sería para mí un placer dar como final que fue conciso, y muchas gracias a todos. Y esto ha sido por el día de hoy y me despido, Regina Galván, con mis compañeros Diego Lastra, Eduardo, Gerardo y Fernanda.